Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar en cierta medida un tema nuevo, por cierto, con un invitado nuevo también. Un viejo amigo que nos honra con su presencia y nos va a ayudar mucho con sus conocimientos. Me refiero al profesor, al académico cubano-americano José Acel, que él es uno de los asesores, uno de los funcionarios del Instituto Cubano de Estudios Cubano-Americanos, esa entidad tan importante para mantener las raíces cubanas y mantener el proceso de reivindicación de la democracia y la soberanía ciudadana. Y es que de la soberanía del ciudadano es lo que vamos a hablar hoy con José Acel. José, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Pedro, un placer. Esa soberanía ciudadana, o sea, el hecho de que el individuo pueda enfrentarse al Estado y en su forma más directa, el gobierno, ¿tú la aprecias amenazada en este momento en el mundo y en particular en Estados Unidos? Sin duda ninguna. Ese concepto empezó en realidad hace 800 años con la Carta Magna y después obviamente con la Revolución Americana, y es parte de la cultura norteamericana que puso siempre énfasis en el individuo y específicamente en la relación que existe entre el individuo y las instituciones, específicamente el Estado, el gobierno, pero pueden ser otras instituciones. Y ese énfasis de la cultura norteamericana, desafortunadamente, yo creo que está desapareciendo. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que tú ves? Bueno, en el origen fue establecer el centro del pensamiento, no el colectivismo que habíamos visto con anterioridad históricamente, no el rey fuerte que gobernaba sin ninguna restricciones, sino el individuo como jefe de su futuro, como la persona que estaba a cargo de su futuro, de sus acciones. El ciudadano, como lo decimos hoy. El ciudadano, por supuesto, esa persona en la cual se centraba la sociedad. Y desafortunadamente yo creo que estamos viendo un camino hacia un paternalismo, hacia un colectivismo quizás, y cada paso que damos por ese camino yo creo que el individuo pierde potestad ante el Estado. Y ese es el gran peligro que yo veo quizás en la próxima generación para los Estados Unidos. Pero José Acel, en todo esto que tú estás diciendo realmente hay elementos muy preocupantes. Porque el individuo, el ciudadano, es él solo. A partir del momento que el ciudadano se suma a otros ciudadanos, se conforma un colectivo que se puede también convertir en una máquina que demuela los derechos de quienes integran ese aparato. Correcto, y eso pone en peligro precisamente el sistema democrático. Es decir, la democracia de por sí se pone en peligro cuando caemos en ese nivel, cuando una mayoría del electorado, una mayoría de los ciudadanos ya no piensan como individuos, sino que ya están pensando en el colectivo, que están buscando algo fuera de ese pensamiento tradicional norteamericano. Y yo creo que eso va a poner, y de por sí lo hace, pone en peligro el concepto básico de lo que es un gobierno democrático basado en la mayoría, porque esa mayoría supuestamente son individuos, no es un colectivo. Vamos a ir a elementos concretos y vamos a empezar por el gobierno. ¿Consideras tú que el gobierno en la actualidad, y no me refiero solo al actual gobierno, sino a de hace X décadas para acá, se ha fortalecido demasiado en relación al ciudadano, de que el gobierno tiene demasiadas prerrogativas, de que se mete demasiado en nuestras vidas? A un nivel extraordinario. El concepto de los padres fundadores de Estados Unidos era un gobierno pequeño, cuyas responsabilidades eran básicamente tres: proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad, que después se puso como la búsqueda de la felicidad. Pero esas eran las únicas funciones que se esperaban del gobierno. En aquel momento los padres fundadores no estaban pensando en un gobierno que se iba a ocupar de educación, ni de limpiar las calles, ni de proteger a los ciudadanos en otras cosas. Es decir, que eran unas funciones muy específicas.
a través de los años nos hemos ido separando de ese concepto limitado de gobierno y hoy tenemos un gobierno inmenso y específicamente intrusivo en nuestras vidas personales. Independientemente de las afiliaciones políticas, es un gobierno intrusivo en todo lo que son nuestras vidas privadas. Pero yo me pregunto, si el gobierno no asume la responsabilidad de la educación, de la limpieza de las calles, de los sistemas de salud y de transporte, ¿cómo viviríamos? Porque un ciudadano por sí mismo no podría encontrar solución y respuesta a ese tipo de demanda que no es individual, es más bien comunitaria. Bueno, hay varias maneras de responder eso, Pedro. Si creemos en la empresa privada, estamos conscientes que donde existe una necesidad, se va a crear una manera privada, una respuesta a esa necesidad. Pero inclusive si no queremos aceptar eso, podemos aceptar que el gobierno puede tener un papel, pero no necesariamente tiene que ser que el gobierno lo haga directamente. Es decir, el gobierno podemos asignarle, si así queremos, al gobierno la responsabilidad de educar. Pero eso no quiere decir que lo tenemos que hacer con instituciones del gobierno. Lo podemos subcontratar a empresas privadas. Es decir, que aun si aceptamos que el gobierno debe tener la responsabilidad, no tiene que ser con una empleomanía, con una institución, con una burocracia gubernamental. Se puede subcontratar. Te voy a dar un ejemplo que sin mencionar quizás la ciudad, pero yo viví por muchos años en una ciudad en el norte aquí de la Florida, que decidimos desde el principio en esa pequeña ciudad, hoy tienes más de 50,000 habitantes, que no íbamos a tener empleomanía y la ciudad consiste de un alcalde electo y un secretario. Punto. Lo que es la policía, lo que son los bomberos, lo que son todos los servicios de esa ciudad se subcontratan. Y hasta hoy en día esa ciudad en Broward County ha funcionado bien así. Ha funcionado perfectamente. Sin embargo, José, bien. A mí me asusta en cierta medida eso. Yo soy al igual que tú, un hombre extremadamente liberal en el buen sentido de la palabra, sí, que quiero un gobierno pequeño y que quiero que mis derechos sean respetados por encima de todas las cosas, a la vez saber yo cumplir que tengo que respetar el derecho de los demás. Por supuesto. Ese es un punto muy importante. Pero me preocupa el que se le dé a veces a determinadas corporaciones demasiado poder. Yo recuerdo cuando el gobierno del presidente George Bush, de unas historias que se produjeron en Irak, con aquella famosa Halliburton, que no sé en qué ha concluido aquellas tragedias y aquellos dramas que rodearon esta empresa, que tenían capacidad hasta para contratar guardias privados. O sea, hasta qué punto el hecho de que no exista el control de un funcionario electo de esa actividad puede perjudicar al ciudadano cuando el poder llega a manos inadecuadas. Bueno, pero ese es un buen ejemplo, no necesariamente de la libre empresa, sino ya de una empresa a un nivel de afiliación hasta cierto punto. Política también. Política, es decir, que cuando existe una competencia libre, ya esos peligros se van eliminando poco a poco. Pero Pedro, quizás el punto más fundamental que a mí me gustaría establecer es que no somos anarquistas, es decir, creemos que el gobierno... Tiene que haber orden. Tiene que haber orden y tenemos que asignarle ciertas responsabilidades a un gobierno. La gran pregunta es cuáles deben ser esas responsabilidades. Pero independientemente de esa pregunta, cualquier responsabilidad que le asignamos al gobierno, aún las más válidas, por la protección nacional, por necesidad, por definición, implican que tenemos que ceder una medida de nuestra libertad. Perdemos derechos. Perdemos inevitablemente, es por definición. De alguna manera, si le pedimos al gobierno que nos proteja de un ataque externo, le estamos pidiendo eso, pero entonces tenemos que financiar esa operación. Y le tenemos que ceder al gobierno parte de nuestros ingresos para que pueda llevar a cabo esa meta que le estamos asignando. Es decir, que yo personalmente quisiera perder la menor libertad posible. Otras personas quizás están dispuestos a ceder más de sus libertades. Yo no quisiera ceder. Es el eterno debate entre la seguridad y la libertad que algunos vinculan también a la justicia. O sea, hasta qué punto mi libertad debe estar subordinada a la justicia o a mi seguridad. Es un punto de debate que algunos vieron muy amenazado después del 9/11, porque realmente
desde la percepción de algunos analistas, el terrorismo triunfa el día que logre que esta sociedad cambie. Correcto, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, a veces reaccionamos emocionalmente, como yo creo que fue el caso después de septiembre 11, que quizás le cedimos de mucha libertad al gobierno y ahora nos cuesta trabajo recuperar esa libertad. Pero si lo enfocamos de esa manera, si lo enfocamos desde el punto de vista de que siempre tenemos que decidir hasta qué punto estamos dispuestos a pagar con nuestra libertad por un servicio del gobierno. Te repito, yo quisiera comprar los menores servicios del gobierno si los tengo que pagar con mi libertad. ¿Consideras que el individuo de hoy, el elector en este caso, estamos hablando de Estados Unidos y después si no tenemos tiempo podemos abordar situaciones en otros países, ¿consideras que el elector está haciendo dejación de esos derechos consciente y voluntariamente? Bueno, está haciendo dejación de sus derechos. No estoy seguro que es conscientemente, no estoy seguro que reconocen que cuando le piden al gobierno queremos que las universidades sean de gratis, por ejemplo, que están a la misma vez diciendo y queremos que nos las cobren a nosotros, que sería la otra cara de esa moneda. Sobre todo los jóvenes, yo me desenvuelvo en un ambiente universitario donde vemos los jóvenes en la universidad con camisetas de Bernie Sanders, por ejemplo, jugando en su iPad capitalista, hablando en su iPhone capitalista, criticando el capitalismo. Y usando derechos que solo confiere esta sociedad. Esta sociedad. Entonces, esa contradicción yo no creo que la comprenden, porque criticando los negocios, criticando la empresa, criticando el capitalismo, utilizando un iPhone y utilizando un iPad, es una contradicción. Sin desviarnos del programa, pero más llevado a esa imagen que tú ves a veces, ciertas mujeres con la burka, tapándose la cara, pero con el teléfono celular en la mano, o a estos terroristas extremistas islámicos que defienden que las mujeres estén en la casa y ellos disfrutan el teléfono satelital que tú y yo nunca hemos tenido la oportunidad de tener. Así es, y lo vemos. Y me alegro que comentes eso. Yo acabo de regresar de un viaje por algunos de los países de la antigua Yugoslavia. Uno de esos países fue Bosnia, Herzegovina, que como todos sabemos, tuvo un país musulmán, pero que tuvo una guerra civil muy cruenta. Muy cruenta. Y donde existen tres comunidades: los croatas, origen católico, los serbios de origen ortodoxo y los musulmanes, ¿no? Lo interesante fue que cuando se termina esa guerra en los pactos de paz de Dayton, Bosnia se ha visto obligada a crear hoy en día el sistema de gobierno más complicado del planeta. Y yo creo que eso también ayuda a esto. Por ejemplo, sin entrar en los detalles para no aburrir al televisor, ellos eligen por un periodo de 4 años una presidencia, pero no es una persona, eligen 3 presidentes, un bosnio, un croata, un representante, de cada algo uno. parecido a lo que había en el Líbano. Exacto, pero 3 presidentes y cada uno durante ese periodo de 4 años se siente la presidencia, por decirlo, por 8 meses. Y son se rotativos. Rotan. Yo le pregunté a mi traductora, bueno, ¿y qué hacen en esos 8 meses que están de presidente? Y la respuesta fue brillante. Dice, bueno, toman café. Eso es todo lo que pueden hacer en esos 8 meses de gobierno. Sí. Toman café. Es que es imposible. Imposible. Pero es una realidad que lamentablemente estamos repletos de contradicciones. Pero hablamos hasta ahora del gobierno. Quiero que me hables de las universidades. ¿Hasta qué punto las universidades pueden hacer o no un yogur la vida de estudiantes y académicos que no estén de acuerdo con los puntos de vista de la mayoría? De esa mayoría que en ocasiones, o de una minoría muy militante, que en ocasiones es también peligrosa. Bueno, las universidades es un caso curioso y para mí triste, porque vemos una facultad en las universidades de una militancia de izquierda extrema casi, y a un nivel extraordinario. No es que sean 1 o 2 profesores, es quizás la inmensa mayoría de los profesores universitarios con un pensamiento
de izquierda, de este gobierno intrusivo, y en una posición de influenciar a estas mentes jóvenes, idealistas. Y yo creo que eso es, si no parte del problema, quizás hasta el origen del problema. Porque ellos forman a la futura generación que va a dirigir el país, que va a seguir en la academia, que va a montar las empresas. Así es, están formando esa generación y es un problema que se va perpetuando a través de los años y es cada día mayor. Para una persona como yo, que de un pensamiento liberal clásico, es muy difícil desarrollarse en un ambiente universitario porque somos una minoría y a veces una minoría de uno, ¿no? Pero esa minoría se ve presionada, oprimida por esa mayoría. O sea, es una mayoría intolerante, es una mayoría que quiere obligar, como las mayorías políticas en los países totalitarios, que quiere obligar que se cumplan sus postulados y sus propuestas. Sin duda. ¿Sí? Y utilizan todos los medios posibles para llevar a cabo esa influencia. César, el ascenso académico depende de eso. Todo. La posibilidad de estudiar, de crear, también depende de eso. Todo depende de eso y son muchos los profesores. Yo he tenido la gran bendición de que en el momento que yo regreso a la universidad, ya regreso en un momento de mi vida retirado del mundo de los negocios, con éxito y demás, que para mí es una labor de amor estar en ese ambiente universitario. Pero para esos profesores jóvenes que están empezando una carrera, se les hace prácticamente imposible adelantar dentro de ese mundo académico, si no de alguna manera o de otra se dejan cooptar por ese pensamiento. El ordenamiento dentro de esa vida académica, los materiales de estudios, los pensum, ¿cuáles son? ¿Tienen que ver también con esas ideologías ajenas al pensamiento nacional? Sí, porque son personas que simplemente, no sé cómo ellos llegan a la conclusión de que los recursos son ilimitados, no sé cómo llegan a la conclusión de que ellos se lo merecen todo, pero es unas personas que simplemente reclaman, no solo en el caso del gobierno, pero en este caso reclaman a la institución, a las universidades, una serie de derechos, una serie de beneficios que francamente en el mundo privado no existirían, ¿no? Yo veo profesores en ese ambiente que no sobrevivirían un solo día en una empresa privada. ¿Y quién subvenciona las universidades? Bueno, depende. Por ejemplo, en universidades estatales tienen la supervisión del Estado, universidades privadas. Y la pagamos con nuestros impuestos. Y la pagamos con nuestros impuestos. Las estatales y las privadas, pues los estudiantes, por supuesto, son los que llevan el gran... ¿Y dónde se aprecia mayor conflicto, en las privadas o en las públicas? No sé cómo contestarte, porque en las universidades privadas, y vemos universidades de un prestigio extraordinario, como puede ser Harvard o Princeton, esas universidades... No estamos entrando en cuestionamiento de la calidad profesional, sino... Con unos estudiantes privilegiados. Y vemos también ahí en esos centros universitarios ese tipo de pensamiento y lo vemos también en las universidades públicas, en las universidades estatales. No sé hasta qué punto mediría una con las otras. A mí me ha dicho con frecuencia un amigo que a veces los centros universitarios imponen una serie de materiales de estudio, la obligación de adquirir una serie de libros, que cambian esos libros con extrema frecuencia, y que eso hace la vida del estudiante muy costosa, muy difícil, y que lo obliga a que los préstamos que toman del gobierno o de las entidades que correspondan, pues lo empeñan por una buena parte de su vida. Tú que conoces ese mundo, yo no lo conozco. Eso está cambiando, Pedro, porque francamente cuando yo fui a la universidad, pues andábamos con una mochila llena de libros que pesaba, no sé, 50 libras y eso. Hoy en día todos los estudiantes tienen un iPad y los libros son electrónicos que están en el iPad, es decir, que no tienen que estar cargando y obviamente un libro electrónico es muchísimo más barato que un libro físico. Pero existió ese mecanismo de control. Pero existió ese mecanismo. Hoy en día ya no creo que a ese nivel... Pero eso no ha repercutido en el abaratamiento de los estudios. No. ¿Quién se está quedando con esa ganancia? Bueno,
En parte los profesores, en parte la burocracia extraordinaria que existe en los planteles académicos. Ese es un punto importante. Hay mucha burocracia. Extraordinariamente. Es como si fuera un pequeño gobierno. Es al mismo nivel, una burocracia al mismo nivel que vemos en los gobiernos estatales, federales. Es que como no duele, como el dinero no es mío, pues no importa que hayan 10 personas haciendo el mismo trabajo. Y hasta cierto punto, profesores, como existe en los Estados Unidos este sistema de tenure, que cuando un profesor llega a ese nivel no puede ser despedido, y ya su cátedra es de por vida. Intocable, miembro del Consejo de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Entonces, pues ese profesor pues no quiere enseñar, enseña una clase al año y demás. Así que existen todo ese tipo de peculiaridades dentro de Estados Unidos. Son privilegios que tienen que eliminarse porque a la larga van en contra de la nación en su conjunto. Son privilegios que en un momento histórico quizás tuvieron sentido. Como fue la acción afirmativa. Sí, en un momento tuvo sentido. Exacto, para proteger la libertad intelectual, la libertad de expresión y demás, que los profesores no podían ser controlados de esa manera. Pero hoy en día yo creo que ya eso hasta cierto punto está obsoleto. Son anacronismos que se han creado dentro de esas instituciones, como existen anacronismos dentro del gobierno federal. José, hay un tema, tanto para ti como para mí, muy complicado, que es el tema de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales. Creemos en ellas, sabemos que son necesarias, que muchas, la inmensa mayoría, cumplen funciones fundamentales en la sociedad moderna. Pero yo también aprecio que hay un número importante de ONGs, fundamentalmente las que tienen proyección internacional, que cuentan con mucho poder y en ocasiones llegan a poner a gobiernos, como decíamos en el béisbol, en 3 y 2. Y en muchas ocasiones, como tú mencionaste hace un rato, no es por decisión de valores ni de principios, sino por oportunismo político. Sí, desafortunadamente eso es cierto. Dentro de ese mundo existe todo, Pedro. Existen ONGs tan importantes como puede ser la Cruz Roja, por ejemplo, pero también existen otras ONGs que ejercen una influencia desproporcional en el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo, donde su presencia puede ser destructiva a los valores de esos países emergentes. Es un tema complejo que se debiera explorar más seriamente. Y que vienen con funcionarios en ocasiones que están formados y educados en el mundo de libertad y tolerancia de Estados Unidos y que quieren que en esos países del tercer mundo pues existan los mismos patrones que lamentablemente ahí no funcionan. Y no pueden funcionar. Es decir, y quizás lo vemos, por ejemplo, en las Naciones Unidas, los costos extremadamente altos de las Naciones Unidas. Vemos como un ejemplo funcionarios con unos salarios extraordinariamente altos que francamente no hacen mucho, con una burocracia tan extraordinaria y que quizás no entienden las peculiaridades de los países, las peculiaridades de los mercados. Cuando yo enseñaba en la Escuela de Negocios de la universidad, siempre utilizábamos como ejemplo en la empresa privada, aún en la empresa privada, donde las compañías que querían penetrar un mercado extranjero y no hacían sus investigaciones y no lo conocían bien, cometían errores básicos. Un caso clásico que recuerdo, no recuerdo qué fábrica de automóviles norteamericano introdujo un automóvil en América Latina y era el Nova, el nombre del automóvil. General Motors, la Chevrolet. Era el Nova, pero no se dieron cuenta que en español eso quiere decir Nova. Y a un automóvil con el nombre de Nova no creo que iba a ser muy popular en América Latina, pero de eso hay muchísimos ejemplos de errores que se cometen. Como esas películas que tú ves que te ponen canciones mexicanas en una película que tiene que ver con el Cono Sur. Correcto. Otro que recuerdo era, no sé si era Pan American, que anunciando sus viajes de primera clase, que eran en asientos de cuero, en inglés era Travel on Leather y en español es siéntese en cuero, y obviamente no tenía el mismo significado, ¿no? Y todo ese tipo y hay funcionarios que llevan esos conceptos equivocados
aplicarse a esos países. Sin duda, y sobre todo funcionarios norteamericanos o del primer mundo simplemente no tienen la habilidad de adaptarse. Si crecieron en los Estados Unidos, que crecieron donde hay calles, por ejemplo, no pueden entender que en un país a lo mejor lo que son carreteras de tierra, ¿no? No tienen la habilidad de comprender. A mí hay eso. algo que me ha llamado mucho la atención y ha sido en el caso de Colombia de hace muchos años. Y es que muchos colombianos me han dicho la forma en que algunas ONG situadas en su país se comportan. O sea que son más enemigas del gobierno que de los terroristas. O sea, tratan de encontrarle todos los errores que cometen todos los gobiernos, pero pasan por alto los abusos en los que pueden incurrir grupos de violencia. Desafortunadamente así es. Y quizás saliéndonos un poco del tema, estamos viendo hasta cierto punto quizás lo opuesto dentro de lo que es la política exterior norteamericana. Desde mi punto de vista, yo quisiera ver una política exterior norteamericana donde el gobierno norteamericano siempre se pusiera del lado del oprimido y no del lado del opresor. Y desafortunadamente estamos viendo una política donde el gobierno elige el abrazo con el opresor e ignora al oprimido. Es decir, que yo le achaco todo eso a una falta de conocimientos históricos y una falta de apreciación de lo que es la libertad y los valores de la libertad. Pero también creo yo que en eso influyen mucho los intereses económicos de ciertas corporaciones, porque hay individuos que tienen influencia en los gobiernos en base a los recursos que manejan e influyen en alguna medida en decisiones gubernamentales. Lo apreciamos en el caso del gobierno de España en relación a Cuba, si cae en el tema cubano, de cómo empresarios españoles han logrado siempre, a pesar de que el gobierno como tal critica a la dictadura cubana, ciertas convivencias de carácter económico. José, nos queda un minuto. ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro para este país donde llegaste de niño? Y bueno, ya tenemos unos cuantos años. Bueno, desafortunadamente no me siento optimista de que vamos a seguir en ese camino que hace énfasis en las libertades individuales y de alguna manera o de otra nos estamos acercando a un tipo de colectivismo o de populismo. Y quizás el mensaje para la audiencia es de reconocer de que si no somos libres no podemos ser felices. Es imposible ser feliz si no se es libre. La libertad es el fundamento de la felicidad. Absolutamente. Muchísimas gracias, José Gracias, Acer, profesor académico cubano del Instituto de Estudios Cubanos, Cubanoamericanos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.